va a representar el 40% del examen total del bloque, el 40%. El 30% lo va a representar el seminario o la exposición, y el otro 30% vamos a hacer 3 exámenes cortos de justamente la exposición o el tema que se va a tratar ese día, ¿no? Entonces así sería 40, 30 y 30%. Me imagino que la pregunta es, el grupo que no va a exponer en este bloque va a tener 2 actividades más, solamente ellos. Van a hacer un taller al final de la clase, que son 5 grupos que les voy a enviar entre hoy o mañana cuál va a ser el tema, y una infografía. ¿Ok? Que eso los grupos que no exponen van a tener el 30% ya va a ser entonces esa actividad. Y en el siguiente bloque, entonces se va a cambiar. Los que expusieron van a hacer la infografía del taller, y los que no expusieron van a exponer en este segundo bloque. ¿Sí? Entonces, repito, este segundo bloque, para que ustedes tengan más oportunidades y tener una mejor recuperación de la nota, van a tener el 40% va a ser el examen parcial y el 30% va a ser la exposición. Los que van a exponer y los que no exponen, ese 30% se va a dividir en 15% de una infografía y 15% de taller de temas que yo les voy a asignar. Y el 30% de 3 exámenes pequeños, exámenes cortos, que se van a hacer a partir de la próxima semana. ¿Ok? ¿Queda todo claro? Sí, señor, todo claro. Bueno, el día de hoy comenzamos con la exposición de antígenos anticuerpos. El grupo que le tocaba la exposición o el seminario, pues puede iniciar cuando guste. Bueno, buenos días. A mi grupo le tocó antígenos y anticuerpos. Mi grupo está conformado por María Fernanda Cortés Saavedra, Jennifer Paola Gauta Salazar, Carol Dayana Torres Mesa, Cristian Manuel Tarazona, Silvia Fernanda González, Carol Juliana Franco y Laura Sofía Delgado. Dentro de los contenidos que veremos hoy está el concepto antígeno-anticuerpo, características de los anticuerpos y sus funciones, tipos de antígenos y propiedades, interacción antígeno-anticuerpo, síntesis de inmunoglobulinas y linfocitos B y su maduración. Buenos días. Para hablar ya un poquito más de los conceptos, debemos tener como claras diferentes pautas, que son las que vamos a explicar ahorita. Siguiente diapositiva. Bueno, uno de los conceptos que debemos aclarar es el de los antígenos. Los antígenos son las sustancias que generan o son reconocidas por los anticuerpos. Bueno, pero ¿qué es lo que hace esta sustancia? Ella, al introducirse en el organismo, genera una respuesta inmunitaria, y esto quiere decir que lo que hace es provocar que el sistema inmunitario produzca anticuerpos. ¿Y por qué lo hace? Bueno, lo hace porque no reconoce la sustancia y lo que hace es como tratar de combatirla. Siguiente, por favor. En el caso de los anticuerpos, que es otro concepto el cual debemos aclarar, los anticuerpos son proteínas que se producen en los vertebrados como una respuesta a una estructura extraña. Bueno, esta estructura o sustancia desconocida es la que llamamos antígenos, o la que ya antes definimos como antígenos. Un dato curioso de los anticuerpos es que estos se descubrieron como moléculas séricas, y las cuales tenían como una función, y la función de ellas era dar protección contra la toxina distérica. Por esto al principio se les llamaba o se les conocía como antitoxinas. Luego, más adelante, se dieron cuenta que podían generarse más proteínas, no solo como para esa toxina o para las toxinas bacterianas, sino contra muchas más sustancias, y ahí es cuando recibieron el nombre de anticuerpos, que es como los conocemos hoy en día. Siguiente. Bueno,
Ya hablando un poco más de otras estructuras, podemos destacar los anticuerpos, las moléculas de complejo principal de histocompatibilidad, que son las MHC, como vemos ahí, y los receptores del linfocito T para el antígeno. Bueno, estas tres clases de moléculas son las que utiliza el sistema inmunitario adaptativo para unirse a los antígenos. Luego mis compañeros explicarán más a fondo este proceso, pero digamos que como para describirlo por encimita, de estas tres moléculas, los anticuerpos fueron los primeros en ser descubiertos. Y bueno, estos se caracterizaban porque ellos reconocen el espectro más amplio de sustancias antigénicas. Asimismo, también se resalta que la mayor capacidad de discriminar entre los diferentes antígenos, o sea, tienen la mayor capacidad de discriminar entre la cantidad de antígenos que llegan como a la molécula. También es que ellos se unen a estos antígenos con mayor fuerza. En el caso de los receptores del linfocito T, para el antígeno, bueno, estos receptores se les ha asociado con las vías de señalización intracelular y asimismo con una actividad enzimática intrínseca. Ellos constan de una colección de proteínas de membrana, que unas están involucradas en el reconocimiento del antígeno, que son las proteínas variables, y otras tienen función estructural o de transmisión de señal en el interior de la célula, que son las proteínas constantes. En el caso de las moléculas de complejo principal de histocompatibilidad, si hablamos del complejo en general, se le denomina complejo de antígenos leucocíticos, complejo de antígenos leucocíticos humanos, que es HLA, la cual es una familia de genes hallados en todos los vertebrados y están ubicados en el brazo corto del cromosoma 6 en humanos. Ellos tienen como una función de codificación de moléculas y ellas tienen como gran afinidad con las glucoproteínas. Ya más adelante mis compañeros les van a hablar más a fondo sobre estas tres moléculas y sobre el proceso como de cada una, las características y las funciones. Siguiente. Para hacer como una introducción al siguiente tema, otro concepto que debemos dejar claro es como el tratar un poco sobre los anticuerpos. Los anticuerpos solo son sintetizados por células de la estirpe de los linfocitos B y ellos existen en dos formas. Son las que vemos acá. La primera son los anticuerpos unidos a la membrana en la superficie de los linfocitos B y estas se caracterizan o se definen como los anticuerpos que hacen el papel de receptor para el antígeno. La otra forma son los anticuerpos secretados, que en este caso el nombre da la propia definición, pero como para resaltar, estos anticuerpos cumplen el papel de neutralizar las toxinas, impedir la entrada y la propagación de los microorganismos patógenos y eliminar los microbios. Ya mi compañera les explicará en las siguientes diapositivas cómo hacen este proceso. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca de la función y las características de los anticuerpos. ¿Cuál es la función de un anticuerpo? Para esto hay que tener en cuenta lo que mencionó anteriormente mi compañera, y es que existen dos tipos de anticuerpos, los que están unidos a la membrana. Disculpa un momentico, disculpa que te interrumpa, ¿cómo es tu nombre? Paola Gauta. Paula Arauca. Gracias, Paula. Disculpa, sigue. Los anticuerpos unidos en la membrana de la superficie de los linfocitos B y los anticuerpos secretados. Entonces, ¿qué pasa con los anticuerpos unidos en la membrana de la superficie de los linfocitos B? Estos actúan como receptores del antígeno. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento del antígeno por parte de estos anticuerpos que conlleva la activación de los linfocitos B y por ende inicia una respuesta humoral. Entonces, existen los anticuerpos, también son denominados inmunoglobulinas, y en los anticuerpos unidos a la membrana existen los anticuerpos M y D, que convierten a un linfocito que son capaces de convertir un linfocito inactivo a un linfocito maduro. Los anticuerpos secretados son aquellos que tienen funciones como neutralizar microbios y productos microbianos tóxicos, la activación de un sistema de complemento, la
opsonización o, por decirlo de otra manera, marcar aquellos microorganismos patógenos para potenciar su fagocitosis, la citotoxicidad de Adelante, adelante, tranquilo. Está muy bien, está muy bien. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos para así conllevar a la lisis de una célula infectada y la activación de mastocitos mediada por anticuerpos para expulsar parásitos helmintos. Entonces, les voy a Una pregunta, explicar por ejemplo, los mastocitos en ese momento, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la función del mastocito? El anticuerpo secretado va a activar el mastocito. Recordemos la función del mastocito. El mastocito es una célula proinflamatoria, ¿cierto? ¿Sí? Paula. ¿Y el Sí. mastocito qué hace? ¿Fagocita el microorganismo o qué hace? Y acuérdense que el mastocito tiene una gran cantidad de gránulos en su interior, como histamina, heparina, hidrolasas, y justamente el anticuerpo lo activa para que él se degranule y en el proceso de inflamación pueda aportar esta cantidad de moléculas y contribuir con la inflamación. Pero continúe, continúe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Está un linfocito inactivo o inmaduro. Entonces, aquí tenemos los anticuerpos unidos a la membrana que actúan como los receptores de antígeno. Al hacer esto, activan al linfocito y este se convierte en una célula plasmática. Y esta célula plasmática es la que conlleva a la secreción de los otros anticuerpos. Y al ser secretados estos anticuerpos, ejercen sus funciones dirigidas a eliminar el antígeno. Algo a tener en cuenta es que estos anticuerpos requieren la participación de otras moléculas como proteicas de complemento y células como eosinófilos y fagocitos para poder llevar a cabo la eliminación del antígeno. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos acerca de las características estructurales de un anticuerpo. Los anticuerpos se encuentran en el tercer grupo de migración más rápida de las globulinas, recibiendo así el nombre de globulinas gamma o inmunoglobulinas. Es muy fácil reconocer un anticuerpo ya que esto nos recuerda mucho a una Y. Los anticuerpos en su estructura presentan dos cadenas ligeras idénticas y dos cadenas pesadas o cadenas H. Estas tienen a su vez cada una región variable y una región constante. También contienen unos enlaces covalentes de disulfuro que nos ayudan a unir estas cadenas entre sí. Siguiendo con la estructura, los anticuerpos presentan dos regiones llamadas región constante y región variable. Siguiente. La región constante es la que es común en todos los anticuerpos y es aquella reconocida por los fagocitos o es la zona en la que están unidos a la superficie de los linfocitos inactivos. Siguiente. La región variable es también llamada parátomo y es la región que varía dependiendo del antígeno. No, otra vez. Sus secuencias de aminoácidos son diferentes en cada una de las inmunoglobulinas o el anticuerpo. En el extremo distal de estos dominios hay 3 segmentos polipeptídicos cortos de aproximadamente 10 aminoácidos y con una gran variabilidad, por lo cual estas regiones, que son pues las regiones que ustedes pueden ver en color rosado, verde, azul, amarilla, son hipervariables o determinantes de complementariedad. Estas están separadas entre sí por las regiones de soporte FR o framework. Entonces, las estructuras de determinantes de complementariedad conforman el sitio de unión con los antígenos, lo que originó el término de complementariedad. La parte del antígeno que se une al anticuerpo se llama
epítopo y el sitio del anticuerpo que se une al antígeno recibe el nombre de parátopo. Y a través de estas regiones, cada monómero de un anticuerpo se une a dos antígenos. Siguiente. Justamente, Paula, eso que usted acaba de explicar es lo que le confiere a la inmunidad adquirida, que estamos hablando básicamente de la inmunidad humoral en este momento, esa característica de especificidad y esa característica de diversidad, porque tiene esa área variable del anticuerpo como tal, que es capaz de identificar un microorganismo en específico e inclusive poder ligarse al antígeno en diferentes partes y eso se lo confiere justamente esa área variable del anticuerpo. Bueno, continúe. Ahí en la imagen, como pueden observar, está lo que es la parte del parátopo y la hipervariabilidad CDR. Bueno, siguiendo tenemos los fragmentos FAB y FS. Para el estudio de las inmunoglobulinas se utilizan enzimas que ayudan a romper diferentes sitios de esta molécula. Tenemos la pepsina y la papaína. Hablaremos de la papaína, que genera 3 fracciones, una de FC y 2 de FAB. Ahora hablaremos un poco acerca de la FAB. FAB son 2 y están formadas por un dominio variable y uno constante de cadenas ligera y pesada. En este sitio recibe su función específica, es decir, en este sitio es donde se une al antígeno. Y la región FC es también llamada región cristalizable por su capacidad de formar cristales. Y está formada por cadenas pesadas o por un fragmento de cadenas pesadas. Y en este segmento reciben las funciones biológicas que les mencioné anteriormente. Gracias. Bueno, como ya conocemos o ya vimos anteriormente, los antígenos son compuestos exógenos extraños para nuestro organismo, de naturaleza proteica. Disculpe, Doc, ¿cómo es su nombre, por favor? Carol Torres. Carol Torres. Sí, señor. Ok, bueno, Carol. Continúe y discúlpeme. Bueno, estaba en que los antígenos son compuestos exógenos extraños para el organismo de naturaleza proteica, como ya lo habíamos visto, que con ayuda de los linfocitos B van a inducir a la formación de anticuerpos y su principal función es la de promover la respuesta inmunológica del organismo a través de los receptores de los linfocitos, dando como respuesta pues una producción de un anticuerpo o la sensibilización celular. Para conocer un poco más acerca de los antígenos tenemos algunas generalidades como las siguientes. Primero, el reconocimiento del antígeno por el anticuerpo implica una unión no covalente y es reversible. Entre estas uniones se encuentran las fuerzas electrostáticas, los enlaces de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y las interacciones hidrófobas. Y la importancia de cada una de estas uniones depende de la zona de unión antígeno-anticuerpo. Siguiendo con estas generalidades, encontramos que la fuerza entre unión antígeno y anticuerpo es denominada afinidad y va a estar medida por el número total y el tipo de enlaces que se produzcan ya anteriormente mencionados. Otra generalidad muy importante de los antígenos es su gran variabilidad y diversidad, como ya lo dijo nuestra compañera Paola, ya que los anticuerpos son capaces de reconocer de forma muy específica una amplia variedad de antígenos con afines variables. Debido a la capacidad de los anticuerpos a unirse de forma específica a un gran número de antígenos, esto nos lleva a la siguiente generalidad, la cual es que la unión de un anticuerpo al antígeno puede ser muy específica
y puede distinguir pequeñas diferencias en las estructuras químicas, por lo ya mencionado anteriormente. Este gran alto grado de especificidad es necesario para que los anticuerpos generados en respuestas a los antígenos de un microbio no reaccionen habitualmente con moléculas propias o con estructuras parecidas ni con antígenos de otros microbios. Y por último, encontramos que un antígeno posee desde 5 hasta 200 epítopes o epítopos, como lo mencionan en el libro. Qué pena, es que... Ya, Ok. ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos perfectamente. Ok. Entonces, tenemos que por último, encontramos que un antígeno posee de 5 a 200 epítopes o epítopos, como lo mencionaban en el libro, aproximadamente, que pueden reaccionar de manera distinta frente a determinados anticuerpos. Siguiente, por favor. Para entender un poco mejor qué son epítopos, ya mi compañera lo había mencionado, pero yo lo voy a tratar un poco más. Necesitamos conocer el concepto de epítopo o epítope. Entonces encontramos que un epítopo es el sitio discreto de una macromolécula que son reconocidos individualmente por un anticuerpo específico, como se puede ver aquí en la imagen, en ambas imágenes. Son las regiones inmunológicamente activas en las que se unen, de hecho, a un receptor de un linfocito o a un anticuerpo libre, reconociendo la estructura expuesta primaria o terciaria del antígeno nativo, lo que implica que van a haber dos tipos de epítopos. Siguiente. Después encontramos que se divide en epítopos lineales y epítopos conformacionales. Los epítopos lineales son una correlación de aminoácidos consecutivos en la secuencia de la proteína, como lo vemos en la imagen. Y los epítopos conformacionales son células donde los aminoácidos se aproximan en un espacio por el plegamiento de la proteína, pero estos aminoácidos están separados en la secuencia lineal. Gracias. Buenos días, ¿me pueden escuchar bien? Sí, señor, te escuchamos bien. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Manuel Tarazona. Ok, Cristian, adelante. Bueno, como nos han explicado, los antígenos son parte fundamental del sistema inmune, pero no sabemos la diversidad que estos presentan. Y es que, como sabemos, pues hay varios cientos de miles de antígenos y estos se van a clasificar hasta en 19 tipos diferentes. Entonces, vamos a hablar de estas 19 clases. Sin embargo, vamos a hablar de manera sencilla y clara para que sea más fácil de entender. Siguiente. Vale. Primero vamos a comenzar con los más sencillos, por decir así, que van a ser los senoantígenos, aloantígenos, alergenos y autoantígenos. Los primeros, los senoantígenos, su característica principal es que provienen de especies diferentes. Son los antígenos que ingresan debido al contacto con otra especie totalmente diferente. Son característicos de cada cual y pues esto reaccionan de manera, son capaces de activar pues, como su nombre lo dice, el sistema inmune. Los aloantígenos, a diferencia de los senoantígenos, son antígenos presentes en las mismas especies, pero que genéticamente difieren. Esto, como ejemplo, podríamos colocar el jaguar de Brasil
y el jaguar de Perú, que hay una diferencia en que uno presenta unos 100 kilos más grande que el otro, pero aún así son considerados de la misma especie. Sin embargo, ellos van a poseer antígenos que son diferentes, que no son capaces de reconocer entre ellos. Los autoantígenos van a ser bastante importantes debido a que son una de las causas de las enfermedades autoinmunes. Y es que estos autoantígenos son producidos por nuestras propias células. Sin embargo, nuestro sistema inmune no las va a tolerar, o las va a reconocer. Entonces van a crear anticuerpos y van a activar linfocitos que van a atacar a estos antígenos. Por otro lado, los alergenos, como su nombre lo sugiere, son los antígenos encargados de generar la respuesta alérgica del sistema inmune. Su característica principal es que, pues, como lo acabo de mencionar, activan los anticuerpos de clase inmunoglobulina E, es decir, los encargados y los que dirigen la respuesta inmune e inflamatoria contra las alergias. Siguiente, por favor. Carol. Carol. Vale. Los antígenos específicos de cada especie, a diferencia de los senoantígenos y de los aloantígenos, son antígenos que comparten la especie, es decir, son antígenos presentes en las diversas especies sin importar su genoma. Por ejemplo, así como los dos jaguares presentaban aloantígenos que no son capaces de reconocer uno en el otro, también van a tener antígenos específicos de esa misma especie, que así ya sea uno o sea otro, van a reconocer los dos. Los antígenos ocultos, como su nombre lo sugiere también, son antígenos que no participan directamente con el sistema inmune. Es decir, se van a encontrar aislados. Como ejemplo, podemos colocar los antígenos presentes en los testículos y los antígenos presentes en el cerebro. Estos antígenos, a pesar de que participan en la respuesta inmune, al principio no van a tener un contacto directo con el resto de partes del sistema inmune, hasta que estos hagan contacto con el anticuerpo, donde ya comienzan a trabajar en conjunto para poder lidiar con la respuesta. Los antígenos tumorales, son bastante claros, son antígenos presentes en las membranas de los tumores que se encargan de generar la respuesta inflamatoria. Por otro lado, los antígenos modificados, estos son antígenos, como su nombre lo dice, que son manipulados, para tener una respuesta más óptima. Como ejemplo, podemos tener la toxina tetánica cuando es tratada con formol. Esta toxina, cuando es tratada con formol, pierde su componente tóxico, es decir, ya se vuelve inofensiva para el cuerpo humano. Sin embargo, todavía presenta los antígenos y es capaz de generar la respuesta inmune, lo que nos ayuda a generar memoria contra este tipo de toxina y en un futuro, pues, poder lidiar con ella si llega a presentarse nuevamente. Los antígenos heterófilos, son un error de los anticuerpos. Perdón, me confundí. Los antígenos heterófilos son compartidos por varias especies, es decir, son antígenos que se presentan en varias, es decir, pueden estar presentes en hongos, en plantas, en animales, y cada cual puede presentar una respuesta contra ellos. Mientras que los antígenos de reacción cruzada, estos sí son una confusión de los anticuerpos. Y es que a veces hay estructuras que tienen una estructura familiar a los antígenos. Entonces esto va a confundir a los anticuerpos y va a generar una respuesta fallida. Y lo que van a hacer es eliminar a esa estructura parecida, pero el antígeno va a seguir circulando normalmente. Siguiente, por favor. Como sabemos, el ADN no presenta actividad inmunogénica, pero hay casos especiales como en la fotoantigenicidad
que cuando el ADN es expuesto a la luz ultravioleta, puede generar cambios conformacionales en su estructura que le ayudan a presentar una estructura más óptima para el sistema inmune. Los antígenos de los eritrocitos son los que nos ayudan a diferenciar los tipos de sangre A, B y O. Estos están presentes en la membrana como su nombre lo dice, de los eritrocitos. Los mitógenos son antígenos experimentales que tienen un origen vegetal. Además, estos actúan como activadores polinucleares de los linfocitos e inducen en ellos una proliferación y una expansión clonal. Estos que acabo de mencionar al último son los que se conocen generalmente como los mitógenos. Siguiente, por favor. Los antígenos de los leucocitos, o conocidos como HLA, Human Leukocyte Antigens, estos están presentes en la membrana de los leucocitos y, a diferencia de varios antígenos, estos, más que activar los anticuerpos, lo que van a hacer es estimular la generación de más antígenos que sean óptimos para la respuesta inmune en el momento. Por otro lado, los superantígenos son antígenos que se unen a los HLA, es decir, los antígenos de los leucocitos, para poder generar una respuesta activa más rápida y más eficaz contra la infección proveniente. Los antígenos menores, estimuladores de los linfocitos, generan respuestas se observan en reacciones anormales cuando se hace un cultivo mixto. Esperen un momento. ¿Me escuchan? Escuchamos perfectamente, Cristian. Vale, perdón. Los antígenos menores estimuladores de linfocitos son antígenos secundarios que, como los antígenos leucocitos, pero en menor grado, son capaces de estimular la respuesta de los linfocitos B y los linfocitos T, además de generar respuestas aloinmunes de tipo celular. Siguiente, por favor. Estos antígenos son los demás, debido a que a los demás, por lo general, tienen una respuesta junto a los linfocitos T, es decir, trabajan en conjunto con los linfocitos cooperadores y los linfocitos B. Sin embargo, estos antígenos timoindependientes no van a trabajar en conjunto con los linfocitos T. Es decir, estos linfocitos van a activar directamente, sin la ayuda de los linfocitos T, van a activar los linfocitos B. Estos se van a dividir en dos, los T independientes tipo 1 y los T independientes 2. La característica principal para diferenciarlos es que los tipo 1 son polinucleales, además de que tienen epítetos repetitivos como los liposacáridos y los polisacáridos, mientras que los T independientes tipo 2 son más lineales y son más específicos. Siguiente, por favor. De los actenos, de manera introductoria, debido a que una compañera más adelante nos va a explicar cómo funcionan correctamente, son moléculas que no pueden inducir una respuesta inmune por sí solas, es decir, no son capaces de unirse al parátopo de manera individual, sino que necesitan de moléculas llamadas portadoras o carriers, que son encargadas de transportar este apteno hacia el anticuerpo. En el momento que estos dos se unen, su actividad como antígeno va a iniciar. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Muy bien, Cris. Excelente. Bueno, ¿me escuchan? Sí, escuchamos.
Bueno, listo. Buenos días. Bueno, ahora vamos a hablar más un poco acerca de la interacción antígeno-anticuerpo. Entonces, primero que todo, vamos a hablar acerca de las características de los antígenos. Entonces, no todos los antígenos que van a ser reconocidos van a activar como tal la respuesta linfocitaria. Es decir, no todos van a actuar como inmunógenos. Entonces, estos se van a dividir en dos, en sustancias químicas pequeñas y en macromoléculas. Las sustancias químicas pequeñas van a ser nombrados heptenos, como ya lo nombraron anteriormente, y estos heptenos van a ser moléculas pequeñas que no van a poder actuar por sí solas, no van a poder activar a los linfocitos por sí solas. Estas van a requerir de un transportador. El transportador, ¿qué va a hacer? Las va a capturar y les va a permitir que actúen como inmunógeno. Entonces, una vez captadas por el transportador, ellas ya van a poder activar la respuesta linfocitaria. Las siguientes van a ser las macromoléculas. Estas van a ser de mayor tamaño y por esta razón, entonces el anticuerpo se va a poder unir a ellas, pero por una pequeña porción de su superficie. Esta porción va a ser denominada determinante. Entonces, el determinante va a ser la porción por la que el anticuerpo se va a poder unir a estos antígenos. Estos determinantes van a ser muy específicos en las superficies microbianas y van a ser, bueno, en algunos microbios van a ser varios antígenos en la superficie, entonces va a decirse que van a ser polivalentes. ¿Listo? Cuando van a tener una gran cantidad de estos determinantes en su superficie, van a ser polivalentes. Entonces, ahora hablando de los determinantes, recordemos que los determinantes es cualquier porción de superficie que del antígeno que pueda reconocer el anticuerpo. Entonces, estas van a estar dispuestas de tres maneras. La primera manera va a ser que van a estar separados. Entonces, cuando los determinantes están separados en la superficie del antígeno, los anticuerpos se van a unir de manera fácil porque no van a tener que sobreponerse unos sobre otros, sino que todos van a tener un espacio para poderse unir de manera tranquila. Luego van a estar los determinantes solapados. Se les dice solapados porque van a estar muy cercanos unos de otros. Entonces la unión del anticuerpo va a ser bastante compleja y muy lenta. La otra es el efecto alostérico. Este efecto se da cuando la unión del anticuerpo con el antígeno puede causar que el antígeno se provoquen en él cambios conformacionales. Una vez se provoquen estos cambios conformacionales, entonces el antígeno puede cambiar y evita que otros anticuerpos se unan a él. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de las características de la unión al antígeno. Entonces, estas van a ser dos tipos de características, unas van a ser estructurales y otras van a ser químicas. Entonces, la base estructural se va a basar en 4 características que son las más importantes, algunas de las cuales ya hemos nombrado, digamos, superficialmente. Bueno, entonces la primera va a ser la zona de unión del anticuerpo. Entonces, la zona de unión del anticuerpo va a ser una superficie plana. Entonces, en esta superficie, el epítopo se va a poder acomodar de manera que se pueda imaginar de alguna manera en la superficie plana y así el epítopo, que es tridimensional, va a poder quedar pegado al anticuerpo. Estas regiones van a estar determinadas por 6 determinantes. Por un complejo de 6 determinantes, estos van a tener 3 cadenas pesadas y 3 cadenas ligeras. Ahora, como ya lo hemos nombrado anteriormente, entonces estos se van a unir de manera que va a ser por uniones no covalentes. De esta forma, van a ser algunas fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrófobas o puentes de hidrógeno. Entonces, estas fuerzas
van a estar determinadas por la afinidad, que va a ser la siguiente característica. Entonces, la afinidad va a estar representada por la constante KD. La KD indica la facilidad de la separación del complejo antígeno-anticuerpo. En ese orden de ideas, entre más pequeña sea la KD, es decir, la constante, entonces mayor será la interacción entre estos dos y entonces más difícil va a ser poder separarlos. Bueno, adicionalmente, la región de bisagra, que ya nos explicaron anteriormente cuando vimos la conformación del anticuerpo, va a permitir que éste interactúe en varios sitios de unión. Entonces, la fuerza de unión del anticuerpo con el antígeno va a estar dado por todas las uniones sumadas, todas estas uniones simultáneas, en las que el anticuerpo se pueda unir con el antígeno. A esto se le va a denominar avidez. Entonces, este se va a poder unir por esta función de bisagra a varios puntos al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Listo, ahora vamos a hablar del complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, se demostró que al unirse un grupo de antígenos polivalentes, que ya explicamos qué son, con un grupo de anticuerpos en un tubo de ensayo, estos van a interactuar formando inmunocomplejos. Entonces, estos inmunocomplejos se van a dividir en 3 y van a denominarse por zonas. Entonces, la primera zona va a ser la zona de equivalencias. La zona de equivalencias va a estar dada porque el antígeno y el anticuerpo van a formar una red que se va a unir de una manera, digamos, muy equivalente. Entonces, bueno, valga la aclaración. Entonces, todos los anticuerpos o la mayoría de estos van a estar interactuando con los antígenos y estos van a empezar a formar, como lo podemos ver en la imagen central. La siguiente zona va a ser la zona del exceso de antígeno. Entonces, en esta zona va a haber una gran cantidad de antígenos y entonces las moléculas libres de antígeno van a empezar a desplazar a los antígenos que sí van a estar unidos a los anticuerpos. Esto lo podemos ver en la imagen de la derecha. Entonces, vamos a ver que van a haber antígenos que, digamos, por decirlo así, sobran. Y la siguiente zona va a ser la zona de exceso de anticuerpo. Entonces, en el exceso de anticuerpo va a haber muchos anticuerpos y los anticuerpos libres van a empezar a desplazar a los anticuerpos que ya están unidos a un antígeno. Entonces, van a empezar como a competir por estos antígenos que van a ser muy reducidos. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de las características del reconocimiento del antígeno. Entonces, estas van a ser unas propiedades de reconocimiento y van a estar dadas específicamente por la región B, es decir, por el dominio variable que va a estar presente en el anticuerpo. Entonces, estas van a ser 3, digamos, a nivel global. Entonces, la primera va a ser la especificidad. La especificidad está dada porque los anticuerpos van a ser muy específicos al reaccionar en respuesta a cierto tipo de antígeno. Es decir, estos van a ser muy diferenciados y van a permitir que se reconozcan diferentes determinantes proteicos. Esto permite entonces que no haya una reacción frente a moléculas que tengan un determinante parecido o a estructuras propias del organismo. Sin embargo, en algunos casos hay una reacción que se denomina reacción cruzada. Las reacciones cruzadas se dan cuando el anticuerpo entonces se activa frente a antígenos que van a tener una estructura relacionada al antígeno que ellos deben atacar, ¿sí?
pero no va a ser específicamente ese, sino uno que tenga una estructura relacionada, o en algunos casos también se puede dar esta reacción cruzada cuando ellos se activan frente a antígenos propios del organismo. Esto puede llegar a ser una de las causas por las que se dan enfermedades autoinmunes. Bueno, ahora vamos a hablar de la diversidad. Entonces, la diversidad va a estar dada porque los anticuerpos tienen una capacidad de unirse a un gran número de antígenos. Entonces, debido al reconocimiento aleatorio de un grupo de secuencias del ADN heredadas, entonces, las secuencias de ADN heredadas se van a empezar a recombinar de forma aleatoria y van a permitir que se dé un gran número de antígenos que puedan dar una respuesta, un gran número de anticuerpos que puedan dar una respuesta a los antígenos que se puedan llegar a presentar dentro del organismo. Entonces, esto va a formar una gran, digamos, un gran número de genes funcionales que van a codificar estas regiones variables de cadenas pesadas y ligeras y van a permitir que haya un grupo muy grande de anticuerpos diferenciales con una especificidad muy determinante para cada antígeno. ¿Listo? Entonces, esta gran cantidad de anticuerpos se denomina repertorio de anticuerpos. Luego vamos a hablar de la maduración y de la afinidad. Entonces, este es un mecanismo que va a generar los anticuerpos que permiten una alta afinidad, es decir, que se van a poder unir con mucha fuerza a estos antígenos. Entonces, estos anticuerpos que van a tener una alta afinidad, van a tener unos cambios, digamos, muy leves dentro de su región variable. Esto es lo que les va a permitir que tengan una mayor respuesta humoral. Entonces, esto se debe a que, digamos, en una respuesta linfocitaria, algunos de los linfocitos B se van a unir con mayor afinidad a los anticuerpos. Esto les va a permitir que en siguientes respuestas a estos mismos anticuerpos, ya el organismo sabe que este tipo de linfocitos B va a ser los que van a tener mucha más respuesta frente a estos anticuerpos, entonces va a producir más de estos en vez de aquellos que no tuvieron tanta afinidad con el antígeno. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de funciones efectoras. Entonces, las funciones efectoras de las inmunoglobulinas van a estar mediadas por las porciones FC que ya nos nombraron de forma, bueno, una compañera. Entonces, esta porción FC se va a encargar de la activación efectora del isotipo de la inmunoglobulina, ¿no? Entonces, van a ver, digamos, dos ejemplos que van a ser como los más marcados, que va a ser la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina E. Ay, bueno, ahí la segunda es E, qué pena. Bueno, entonces, en la inmunoglobulina G, esta se va a encargar de marcar los microbios para que estos sean fagocitados específicamente por neutrófilos y macrófagos. Esto se debe a que el antígeno que forma el complejo con la inmunoglobulina G se va a unir a la región FC de la cadena pesada de FCR. De estos anticuerpos específicos, ¿sí? La cadena de FCR solamente se va a unir, de estos anticuerpos se va a unir, los neutrófilos y los macrófagos solamente se van a unir a los antígenos que van a estar marcados con inmunoglobulina G. A diferencia de esto, la inmunoglobulina E se va a unir a otro tipo de microbios y lo que va a activar van a ser los mastocitos. Y entonces va a inducir a su degranulación. Entonces, cuando estos se degranulan, pues van a provocar la respuesta inflamatoria y estos van a estar expresando la FCR específica para la inmunoglobulina E.
Entonces, estas zonas de unión de la FCR van a estar presentes en el dominio C de la cadena pesada de los diferentes citotipos. Entonces, solo los antígenos que van a estar marcados con la inmunoglobulina específica, entonces activan los mecanismos efectores necesarios y solamente estos antígenos marcados van a ser los que van a permitir que se dé la respuesta inmune. Si no están marcados, entonces no van a activar la FC de los anticuerpos. Ya, muchas gracias. Muy bien, excelente. Bueno, yo voy a hablar sobre síntesis de inmunoglobulinas. Mi nombre es Carol Franco. Carol Franco. Adelante, Carol. Listo. El proceso de síntesis de inmunoglobulinas es parecido al proceso de síntesis de las proteínas normales, porque la inmunoglobulina es una proteína que es secretada por los linfocitos B. Entonces, inicia en el ribosoma y los ribosomas están unidos a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Cuando los segmentos de inmunoglobulina pasan al retículo endoplásmico rugoso, se N-glucosilan y después de esto entonces se van a las chaperonas. En el específico, en este caso, las calnexinas y la BIP, proteína ligadora o binding protein en inglés, y ellas se encargan de revisar el plegamiento de las cadenas pesadas y el ensamblaje de las cadenas ligeras. Si se presenta algún error en ambos procesos, también revisan el enlace covalente para formar los enlaces disulfuros. Si se presenta algún error... No me moleste, la cabeza. Si se ¿Alguien presenta... tiene el micrófono abierto, por favor? Y se escucha lo que está alrededor para que Carol siga con su... Bueno, si se presenta algún error en el plegamiento o el embalaje de las cadenas, las chaperonas las retienen y las envían a su posterior desecho. Si por el contrario no se presenta ninguno de estos, entonces pasan a las vesículas del complejo de Golgi, en donde se van a modificar sus glúcidos, y luego pasan por medio de vesículas a la membrana plasmática. Si se trata de una inmunoglobulina de membrana, se van a quedar en la membrana plasmática del linfocito B. Si por el contrario se trata de una inmunoglobulina secretada, esta se va a transportar al exterior de la célula. La maduración de los linfocitos B da lugar a la producción de moléculas de inmunoglobulinas en diferentes formas. Entonces, como una célula inicial para la formación de inmunoglobulinas, tenemos el prelinfocito B, que sintetiza la forma de membrana de la cadena pesada μ, y esta se asocia a sustitutos de cadenas ligeras para formar el receptor prelinfocito B, y una pequeña porción de este prelinfocito B se expresa en la superficie celular. Los linfocitos B inmaduros forman cadenas ligeras kappa o lambda que se unen a proteínas μ para formar inmunoglobulinas M de membrana. Los linfocitos B maduros sintetizan las formas membranarias de IgM e IgD, y estas son receptoras que reconocen antígenos y activan al linfocito B. Los linfocitos B activados, en este caso, secretan inmunoglobulinas de baja intensidad, ocurre un cambio en el isótopo de cadena pesada y se madura la afinidad. De las células secretoras de anticuerpos hablaremos en la siguiente diapositiva. Entonces, cuando se activan los linfocitos B maduros por antígenos y otros estímulos, se diferencian en células secretoras de anticuerpos. Esta diferenciación produce cambios en el patrón de la producción de inmunoglobulinas. Inicialmente se produce mayor producción de la forma secretada de inmunoglobulinas comparada a la forma membranaria.
Esto se debe a un proceso post-transcripcional. Y después, entonces, tenemos el cambio, la formación de nuevos isótopos de cadenas pesadas de inmunoglobulinas diferentes a inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas D. Gracias. Buenos días. Yo les voy a hablar acerca de los linfocitos B y su maduración, complementando lo que dijo mi compañera Carol, ya que la síntesis de inmunoglobinas está estrechamente relacionada con esta maduración de linfocitos B. Como sabemos, los linfocitos B van a ser las células encargadas de la producción de anticuerpos y estos anticuerpos van a reconocer los antígenos para desencadenar una respuesta inmunitaria. Siguiente. Buenos días, ¿me disculpa su nombre, por favor? Silvia González. Hola Silvia, adelante. Bueno, los linfocitos B van a pasar por un proceso de maduración que dura aproximadamente de 2 a 3 días. Este proceso es en el cual los linfocitos se van a desarrollar a partir de unas células denominadas HSC. Estas células HSC son las células troncales hematopoyéticas, que como tal estas células no van a expresar receptores de antígenos, por lo cual no van a reconocer los antígenos y van a desencadenar como tal la respuesta inmunitaria, por lo que es necesario que estas células se desarrollen y se diferencien en linfocitos como los linfocitos B. Estos linfocitos B se van a producir en la vida fetal en el hígado y ya después del nacimiento se van a producir en la médula ósea. Siguiente, por favor. Los estadios de maduración, tenemos la célula troncal que, como ya mencionaba, son las células troncales hematopoyéticas. Estas células troncales hematopoyéticas que derivan del hígado fetal van a producir un subgrupo de linfocitos denominado linfocitos B1. Y las células troncales hematopoyéticas derivadas de la médula ósea van a producir unos linfocitos B foliculares y unos linfocitos B de la zona marginal. También tenemos otros pasos, otros estadios que son el prolinfocito, prelinfocito, linfocito inmaduro y el linfocito maduro, que ya les voy a explicar a continuación. Siguiente. El prolinfocito. Este prolinfocito no va a producir inmunoglobina y en esa etapa va a ocurrir una recombinación VDJ de cadena pesada de la inmunoglobina. Como podemos ver en la imagen, la cadena pesada va a estar compuesta por una región variable y región constante, como explicaba mi compañera Paola. Esta región variable va a ser compuesta por 40 segmentos de V, 25 segmentos de D y 6 segmentos de J. Estos segmentos V de J se van a recombinar de manera aleatoria, lo que va a dar como resultado una variabilidad en cuanto a los receptores de los antígenos que ya nos explicaban anteriormente, que esto es importante porque permite que los linfocitos se puedan reconocer diferentes antígenos. El prelinfocito B, ya después de esta recombinación, va a expresar el pre-BCR, que es el prereceptor antigénico de los linfocitos. Este pre-BCR va a estar compuesto por una cadena mu y por un sustituto de cadena ligera. Este sustituto de cadena ligera va a estar compuesto por dos proteínas, que son las proteínas pre-BV y las proteínas lambda 5. A su vez, este prereceptor de BCR lo que va a hacer es asociarse a inmunoglobinas alfa e inmunoglobinas beta, y esto se va a requerir para la transmisión de señales. Cuando el pre-BCR va a emitir una señal positiva, está indicando que la recombinación se realizó de manera adecuada y esto va a generar una selección positiva. Esta selección positiva lo que va a hacer es permitir la supervivencia del linfocito y también se va a relacionar con la generación de subgrupos de linfocitos que ya mencionaba, que eran los B1, los B foliculares y los B de la zona marginal. Siguiente. Carol, ¿la puedes cambiar, por favor? Carol.
¿Ya la cambié o no? Sí, ya La está otra. cambiaste no, sí, Muy sí, adelante, ya. tienes que retroceder una. No, ya, eso está bien. Bueno, en el linfocito inmaduro va a ocurrir la recombinación VJ. En esta no va a ocurrir recombinación del segmento D debido a que las cadenas ligeras kappa o las cadenas ligeras lambda no van a tener este segmento D en su cadena ligera. Bueno, esa recombinación como tal que se realiza pues de la forma que expliqué anteriormente, los segmentos B y J van a corresponder a los exones y en medio de estos dos van a encontrarse los intrones. Estos intrones cuando son recortados van a permitir el empalme de estos exones VJ y esto va a generar un ARN mensajero que va a sintetizar una proteína kappa o una proteína lambda que se va a asociar a la cadena mu, que como ya explicaba Carol, es la que va a producir la IgM, y esta IgM a su vez se va a asociar a inmunoglobulinas alfa e inmunoglobulinas beta, que van a formar como tal el BCR, que es el receptor antigénico de los linfocitos. Este BCR, al emitir unas intensas señales dentro de la médula ósea, va a generar una selección negativa, debido a que una alta expresión de este BCR en ese momento en la médula ósea está indicando que se está produciendo una respuesta contra autoantígenos del cuerpo, lo que puede llegar a ser peligroso, por lo que esta selección negativa va a ayudar a que se elimine este linfocito para evitar que se genere un trastorno autoinmune. Siguiente. Bueno, y gracias a esto, lo que va a conseguirse es la tolerancia, en donde los linfocitos B ya van a empezar a reconocer como tal lo propio de lo extraño y van a empezar solamente a responder hacia antígenos de cuerpos extraños, sino como tal a los autoantígenos. Y estos linfocitos B inmaduros, que no son fuertemente autorreactivos, es decir, que no van a desencadenar una respuesta autoinmune, van a ir hacia el vaso a completar su maduración. Y también van a presentar otra recombinación VDJ, que lo que va a hacer es producir a las inmunoglobulinas D y por lo tanto ya eso genera como tal el linfocito maduro que va a expresar la IgM y la IgD, y este linfocito se va a convertir en un linfocito de reposo que va a ir a los tejidos linfáticos y va a esperar como tal el antígeno para poder activarse. Gracias. Bueno, excelente presentación. Los felicito, muchachos. Creo que pudieron llenar todas las expectativas, pudieron cubrir todos los temas a tratar y estoy bien complacido. El grupo de Juan Ponte Díaz, Juan Picón, Calderón, Liceo Bayo, Vanessa Solano, fueron los del día de hoy. Ellos, bueno, pues se quedan al final de la clase para conversar acerca del seminario. Pues muy buena la presentación. El tema es que ustedes puedan participar, también puedan leer un poco más, hacer la revisión y irse adentrando un poco más en el tema de inmunología. Para la próxima semana vamos a tener el seminario con el siguiente grupo y vamos a hacer un examen corto acerca del sistema mayor de histocompatibilidad. El examen corto van a ser 10 preguntitas sencillas acerca del sistema mayor de histocompatibilidad para que pues todo se prepare, ¿ok? Y para hacerlo más fácil lo hacemos después del seminario.
para que repase. Excelente. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuánto dura el examen o la prueba? ¿Cuántos qué? ¿Cuánto tiempo nos va a desarrollar 20 minutos. la prueba? 20 minutos. Listo, profe, gracias. Pues bueno, yo creo que eso es todo. Nos vemos la próxima semana y se queda el grupo que expuso. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego. Hola, profe. Disculpe una pregunta. O sea que la próxima clase tenemos ya el primer quiz. En la próxima clase vamos a tener el seminario que corresponde y al final de la clase el primer quiz. ¿Sobre el tema que acabaron de exponer los compañeros? No, sobre el tema del sistema mayor de histocompatibilidad. El mismo tema que se va a dar. Ah, ya, ok, gracias. Profe, qué pena, es que usted me nombró como si yo hubiera expuesto hoy, como si mi grupo hubiera dado la exposición, pero no es mi grupo. Ah, no, perdón, o sea, este grupo, el grupo que nombré, ¿verdad? Que no fue el de la exposición, sino el de Vanessa Solano, Carol, Silvia, va a hacer una infografía acerca de la unión antígeno-anticuerpo, ¿ok? Y me lo va a entregar el próximo viernes. Ah, listo, perfecto. ¿Ok? Joan Calderón, Liceo Bayo, Vanessa Solano, Jan Ponte. No, ya va un segundo. Sí, bueno, donde está Liceo Bayo. No, profe, es mi grupo y mi grupo está conformado por Vanessa Solano, Sebastián Calderón, Lola Estrella, Juan Pablo Picón, Giancarlo, no sé bien el nombre de él, y mi persona, Lisette Obando. Ah, bueno, este grupo es el que va a entregar la infografía acerca de la unión antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Profe, pero ese Bueno, grupo no es el que acaba de exponer. Ese grupo no es el que acaba de exponer. No, ese no es el que acaba de... No. Lo que pasa es que nosotros somos los que tenemos que hacer la infografía de ese tema. Infografía. Exacto. Bueno. ¿Quedó claro? Profe, ¿y el grupo que expuso hoy no tiene que hacer infografía o de qué tema? No, tranquila. Ya conversamos ahorita con el grupo que expuso hoy, se quedan al final. Profe, ¿nosotros tenemos tiempo para enviar la infografía hasta el viernes? Hasta el viernes. Y Antes de la clase. ¿Se lo enviamos a algún correo? Sí, ya voy a escribir mi correo electrónico. Bueno, muchas gracias. Profe, qué pena. Otra preguntita respecto a la infografía. ¿Alguna recomendación, alguna sugerencia que nos quiera dar para la exposición, para la infografía? Sí, yo, pues, si quiere, alguien me envía su correo, su número de teléfono. Yo tengo su número de teléfono y le mando un WhatsApp a cada uno de los integrantes para darle acerca de las características de la infografía y las sugerencias, ¿sí? Sí, profe, yo soy la representante de mi grupo. ¿A dónde ¿Cuál le es tu escribo? número? ¿Cómo es tu nombre? Paola Obando. Ah, bueno, Paola, yo creo que yo tengo tu número de celular, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿Seguro? porque sí, creo que sí lo tengo. Si no me lo envía. ¿Y a dónde se lo envío? No se envían. Escríbele un mensaje,